Buen día. En el cierre de esta mesa conjunta de CIAT y SAHA vamos a tratar nuevos fármacos antihipertensivos y su posible impacto en nuestra práctica clínica diaria. ¿Serán necesarios? Sí lo son. A pesar de décadas de investigación y numerosas familias farmacológicas, el control de la hipertensión arterial sigue siendo subóptima, particularmente en hipertensos resistentes, con riesgo cardiovascular aumentado o intolerancia a familias tradicionales. Por otro lado, de los nuevos fármacos también esperamos no solo descenso de la presión arterial, sino también efectos cardiovasculares beneficiosos. La clave es combinar nuevas dianas moleculares con los que ya sabemos que funcionan. Particularmente hoy hablaremos de tres familias: los inhibidores de la aldosterona sintasa, conocidos por el acrónimo de ASI, los antagonistas duales de receptores de endotelina, el aprocitentan, la terapia basada en ARN interferente, que es el zilebesiran, y comentaremos algunos fármacos que aún están en fases previas. Es difícil hacer un solo gráfico en el cual se sintetice la fisiopatología de la hipertensión arterial porque es multifactorial. Este gráfico de Julen Ardoiani, sin embargo, nos establece los tres pilares fundamentales. A la derecha de ustedes, la vía de la endotelina, donde va a cumplir su función el aprocitentan. En el centro, nuestra querida y conocida vía de la renina-angiotensina, con numerosos fármacos ya en juego, y donde interviene ahora el zilebesiran. A la izquierda de ustedes se encuentra la vía de la aldosterona, desde su síntesis en la glándula suprarrenal hasta su acción en sus receptores ARM, donde intervienen los ASI. Los ASI tienen su origen en el osilostrate, que en realidad es un inhibidor de la 11-beta-hidroxilasa, utilizada en el síndrome de Cushing, pero que en el estudio SYNTREK demostró también disminuir los valores de presión arterial por su efecto en la aldosterona sintasa. No muy fuerte, pero si lo investigó, se lo desafió con eplerenona en el estudio LSI 699, pero demostró ser muy inferior a eplerenona y además estar asociado a fenómenos de hipocortisolismo por su acción principal y de hipocalemia porque produce acumulación de desoxycortisol. Por eso es que se avanzó en agentes más específicos sobre la aldosterona sintasa, que son el lorundrostat y el baxdrostat. Con respecto al lorundrostat, tuvo una trayectoria bastante coherente y lineal. En el estudio Target, en hipertensión arterial no controlada, estudio de fase 2, en la 8ª semana, buscando dosis, se encontró que en dosis de 50 y de 100 miligramos, no así en la de 12.5, tenía disminución de valores de 7.8 a 9.6 de sistólica, por lo cual se continuó con el estudio Advance, ya en hipertensión arterial resistente, también de fase 2. En la semana 12 se encontró disminución de los valores de 6.5 a 7.9 milímetros de mercurio. Finalmente se llega al estudio Launch, hipertensión arterial resistente y no controlada, en el cual se controló las 12 semanas, ya es de fase 3, perdón. Se encontró una disminución de valores de sistólica de 9.1 y de 13.3 que se mantuvieron en la semana 12. Dejando bien posicionado al lorundrostat en cuanto a hipertensión arterial resistente y con factores de riesgo aumentados. El baxdrostat no la tuvo tan fácil. El estudio HALO, en el cual también se buscó dosis 0,5, 1 y 2, no se encontró diferencia significativa en ninguna de sus dosis. Hubo mucho escepticismo en ese momento con respecto al baxdrostat, pero el grupo de DIPA-BAT y colaboradores tuvo la buena visión de analizar que hubo un efecto Hayford muy marcado en este estudio y también problemas de adherencia en el grupo de 2 miligramos. Afortunadamente se procedió el estudio BRIGHT, en el cual en hipertensión arterial no controlada se obtuvo sí valores positivos de reducción frente a placebo de 8.1 a 11 milímetros de mercurio. Para llegar al estudio VAX, recientemente presentado, un estudio que pretende ser pivotal, ya de fase 3, en hipertensión arterial no controlada y resistente, en el cual se obtuvo disminución de valores de 6.7 a 7.8 milímetros de mercurio.
Por lo tanto, el Baxdrostat posiblemente, si es que el estudio VAX-24 y el estudio VAC-Asia dan buenos valores, es posible que se incorpore al mercado en los próximos años. ¿Qué nos pueden aportar los ASI? Los ASI han demostrado, por lo tanto, una disminución clínicamente significativa de los valores de presión arterial sistólica, variando entre un margen de 7 hasta un tope de 13 milímetros de mercurio, especialmente en hipertensión arterial resistente o en cualquier paciente que responda al modelo de renina suprimida. Tiene como un efecto adverso a considerar la hipercalemia, que posiblemente sea algo que ya estamos acostumbrados a manejar en pacientes con IECA, ARA2 o ARM o en enfermedad renal crónica. Es compatible con fármacos que se están utilizando, tiene un gran potencial de nefroprotección a futuros estudios con dapaglifosina o empaglifosina para probar su efecto mayor, protección de fibrosis miocárdica y cardiovascular, y bueno, esperamos, todavía no está en fase clínica utilizada, pero que pronto lo esté. Con respecto a la endotelina, aquí hablamos de endotelina de tipo 1, que es uno de los vasoconstrictores más potentes del organismo, receptores tipo A y tipo B. Los tipo A son los que producen vasoconstricción, inflamación, fibrosis, remodelado. Los tipo B, sin embargo, por su acción endotelial, liberan prostaglandina, liberan óxido nítrico, son vasodilatadores y tienen en el epitelio renal natriuresis. ¿Se bloquea los dos? Sí, se bloquea los dos. Pero el beneficio de bloqueo vasoconstrictor supera la pérdida vasodilatadora. Este fármaco ya está disponible en el mercado, no está en nuestro país, sí en Estados Unidos y en la Unión Europea, incluido el Reino Unido, Islandia y Noruega desde el año pasado. Está en estudio su próxima venta o liberación al mercado en Canadá y en Suiza. El estudio pivotal que permitió a esta droga estar entre nosotros es el estudio Precision, un estudio en hipertensión arterial resistente, fase 3, con 794 pacientes, y que lo podemos resumir en estos 4 gráficos. La línea celeste es placebo, la línea verde corresponde a la dosis de 12.5 miligramos y la línea roja a la dosis de 25 miligramos. Arriba, a la derecha de ustedes, se encuentra como a las pocas dosis de administración, a las pocas horas, 4 a 8 horas de administración, ya hay un nadir, o sea, un descenso marcado de presión arterial sistólica, que se mantiene a lo largo de 24 horas. Y es por eso interesante ver abajo a la derecha, en resumido en gráfico de barras, los efectos de ambas drogas. ¿Por qué? Se ve en la disminución de presión arterial diurna, pero particularmente un descenso marcado de la nocturna, sobre todo en la dosis de 25 miligramos, lo cual nos puede llegar a cambiar el pronóstico en un paciente no DIPR. Arriba a la izquierda, hacia la semana 36, hubo un switch en los pacientes que estaban con 25 miligramos, se los pasó a placebo, y a otros que estaban en 25 siguieron con la droga. Hubo de inmediato un rebote de 4 a 6 milímetros de mercurio en el grupo que se lo pasó a placebo. Finalmente, ya en la fase de retiro, que vemos en el último gráfico, se observa que al retirar la droga, los pacientes vuelven a los valores previos de presión arterial, teniendo una pérdida entre el 5º y el 7º día total al retirarse el fármaco. Por lo tanto, este fármaco en ambos brazos nos otorga un beneficio de disminución contra placebo de 3.7 a 3.8 milímetros de mercurio. ¿Qué se puede esperar de la aprocitentan? Primero, es una droga que actúa por fuera del sistema renina-angiotensina-aldosterona, produce disminución significativa en hipertensión arterial resistente, en hipertensión arterial no controlada, no tiene interferencias o colaterales muy marcados. Sí hay que tener en cuenta la hipercalemia de control, produce a veces efectos gastrointestinales, náuseas, pero sobre todo en cuanto a los efectos adversos en el uso ya del paciente diario, tener en cuenta el control de las enzimas hepáticas, el control del edema, la anemia, y en pacientes que estén en edad reproductiva es teratogénico en la mujer y hay que reducción del control espermático en el hombre, ¿sí? Es también interesante el estudio en cuanto al control de enfermedad renal crónica y su potencial de protección.
Finalmente, el Silesiram es lo que se denomina terapia ARN interferente. Son oligonucleótidos antisentido, que son pequeños fragmentos de ARN unidos a una proteína que se le denomina argonauta, en referencia a la mitología griega, que actúa sobre un gen específico y lo silencia. En este caso, actúa directamente en la síntesis de angiotensinógeno a nivel hepático. Con una sola administración subcutánea tiene un efecto de 6 meses y lo silencia hasta un 80%. Hay que tener en cuenta que no produce modificación permanente genética, es una terapia flexible porque se la puede adaptar a nuevas dianas moleculares. De hecho, se está estudiando su efecto en la lipoproteína A, que actualmente no tiene un tratamiento específico y es un factor de riesgo establecido. Los estudios Cardia Trial son los que pusieron a prueba esta droga. El Cardia 1 contra placebo es un estudio de fase 2 en el cual se obtuvo disminución de la presión arterial sistólica en el grupo de 300 y en el grupo de 600 miligramos, no así en el de 150, una disminución de 14.1 a 16.7 milímetros de mercurio. Se pasó al estudio Cardia 2, en el cual, como al Cardia 1 no se le había enfrentado a terapias emergentes del momento, se le enfrentó a monoterapia. Dosis de 600 miligramos únicamente, una sola aplicación. A los 3 meses se encontró una disminución frente al grupo de indapamida de 12.1, siendo superior, en el grupo de anodipina de 9.7 y en el grupo de olmesartán de 4.5. Esto se mantuvo a los 6 meses en todos los grupos, menos en el grupo del olmesartán, posiblemente porque estamos actuando sobre la misma vía, o sea, sobre el angiotensinógeno. Se llegó al estudio Cardia 3, también un estudio de fase 2, en el cual se utilizaron dosis de 300 y dosis de 600 miligramos, una sola aplicación, en hipertensión arterial no controlada, pero con factores de riesgo cardiovascular aumentados. Es un estudio que hay que entenderlo un poquito más allá de sus resultados para darle la importancia que tiene. En el control al tercer mes, en la dosis de 300 miligramos sí se obtuvo una disminución significativa de más de 5 puntos sobre placebo, pero no en la de 600, y como el endpoint primario requería que ambas dosis lo disminuyan, se consideró que había fracasado. Al sexto mes, ninguna de las dos dosis pueden conseguir objetivo, no lo disminuyen más allá de 3.9 milímetros de mercurio, por lo cual no alcanza ese endpoint. Pero, ¿qué es lo interesante? En los grupos de riesgo, particularmente el grupo que usaban diuréticos, sí se obtuvo disminución significativa, aproximadamente de 8.3 milímetros de mercurio. Entonces se vio realmente el potencial que tiene Zilebesiran en pacientes con factores de riesgo agregados, pacientes diabéticos, pacientes renales crónicos, pacientes obesos. Por lo cual es que se proyecta un estudio bastante ambicioso, que pretende ser su estudio pivotal también, que es el estudio Zenith, con más de, la línea temporal establecida, está tomada de la página del laboratorio que lo está estudiando, es una línea aproximada, pero ya se está reclutando pacientes, se tiene pretendido reclutar más de 11.000 pacientes en 30 centros y tienen como objetivo la reducción del riesgo combinado de muerte, ACV no fatal, stroke no fatal y casos de insuficiencia cardíaca en cuanto a hospitalización o emergencia. Veremos si con esto puede lograr su incorporación al mercado. Tiene, por lo tanto, una reducción prolongada de la presión arterial, es compatible con otros fármacos. En cuanto a la adherencia, puede significar realmente un cambio, particularmente en pacientes polimedicados. Hay que tener en cuenta algunos efectos adversos, puede producir hipotensión, inflamación o dolor en la zona de inyección subcutánea, control de los valores de calemia también y algunos fenómenos gastrointestinales. A futuro, ¿qué es lo que podemos encontrar en los próximos años? Inhibidores del transportador de sodio e hidrógeno tipo 3, inhibidores de la aminopeptidasa, análogos del péptido natriurético atrial, agonistas del receptor AT2, activadores del ECA2 o algunos fármacos que actúan a nivel del microbioma intestinal. Todos estos esfuerzos de la medicina moderna, toda esta creatividad,
para tratar de resolver un problema persistente que es la hipertensión arterial se sintetizan en esta frase de nuestro inmortal Favaloro. Y cito textual: la ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual, pues está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma suprema de nuestra condición humana. Seguimos en contacto a través de mi correo si desean recibir la charla o algunas dudas. Muchas gracias.